Bien, vamos a ver otro problema de la colección de problemas de la serie de motores. Concretamente, esta es otra versión del problema 3, que se trata de un motor rotativo. Es una turbina de gas que describe un ciclo Brayton. En este caso, en el problema 3 era ideal y ahora es real. ¿Por qué le llamamos real? Porque nos dan el rendimiento isentrópico en turbina y compresor igual a 0,9. Eso quiere decir que hay un aumento de entropía en la expansión de la turbina y un aumento de entropía en la compresión en el compresor, ¿vale? Y por eso se aproxima más a la realidad. Bien, por lo demás los datos, el resto de datos son iguales. El flujo volumétrico a la entrada del compresor son 6 metros cúbicos por segundo a 1 bar y 290 Kelvin. La relación de compresión es de P2 a P1 es de 12. La temperatura de entrada en la turbina es 1300, es decir, este punto de aquí. Y calcular los siguientes apartados considerando dos hipótesis. Primero, calores específicos que varían con la temperatura, y la segunda hipótesis, calores específicos constantes. Nos piden calcular rendimiento térmico, trabajo de compresor y turbina y potencia neta desarrollada. Bueno, lo primero que hacemos es dibujar nuestro ciclo Brayton en un diagrama TS. Se usa el mismo diagrama que usábamos para Rankine. En este caso no aparece la curva de vapor porque estamos el aire a estos valores de temperatura está muy alejado de la zona de vapor y por eso pues podemos considerar gas ideal. Bien, además tenemos en cuenta el tema de la entropía que hemos dicho porque estamos tratando con un ciclo real. Tenemos que dibujar las dos isobaras, la de un bar es entrada y salida del equipo y la de 12 bares, que bueno, es la salida del compresor y entrada a la turbina. Esta zona de aquí es la zona donde aportamos calor en un quemador. Precisamente porque esta línea es un bar, este equipo pues parece que es de ciclo abierto, aunque no nos indican nada, y puede que el aire entre en el compresor y directamente salga por la turbina al exterior. Bien, consideramos el primer caso, vamos a trabajar con la primera opción, que son considerar calores específicos que varían con la temperatura. Es decir, que sea gas ideal es una cosa y que el C sub P puede ser variable siendo gas ideal, eso es muy habitual. Entonces, bueno, esa variabilidad la estudiamos mediante tablas. Por eso cuando construimos nuestra pequeña tabla con cada uno de los puntos que intervienen en el ciclo, añadimos la línea de entalpía que la vamos a obtener de esas tablas. Bien, concretamente el punto 1, pues bueno, pues como es gas ideal, aplicamos la ecuación de los gases ideales, despejamos el volumen específico, sabiendo que la presión de un bar son 100 kilojulios metros cúbicos y que la R para el aire vale 0,287 kilojulios kilogramo Kelvin. Obtenemos el valor de volumen específico que pasamos a nuestra tabla. Una vez que ya tenemos las variables termodinámicas fundamentales, pues nos vamos a calcular la entalpía, conocida la temperatura en Kelvin, nos vamos a la tabla A17. Esta tabla está en la colección de tablas que tenéis disponible en Docencia Virtual y corresponde al fichero de tablas número 2. ¿Vale? Y de ese fichero prácticamente solo vamos a usar la del aire gas ideal. Bien, por lo menos la asignatura de motores y generadores. Bien, esta entalpía la pasamos a la tabla. El punto 2', bueno, pues sabemos que está en la isentrópica del punto 1. Bien, aplicamos la ecuación de la isentrópica, la escribimos en un formato en el que nos quede todo en función de temperatura y presiones, ¿vale? Y entonces tenemos que la temperatura de 2' pues será función de la temperatura 1 y del salto de presiones en el compresor. Lo sustituimos y obtenemos que la temperatura son 589,84, que lo pasamos a nuestra tabla. Bien, una vez que tenemos el valor de temperatura, la entalpía la podemos sacar de las tablas teniendo en cuenta que de 589,8 a 590 hay una décima y media y bueno, parece sensato coger directamente este valor. Bien, el punto 2
difiere del punto 2' en ese aumento de entropía. Bien, el rendimiento en el compresor, en este caso, tendremos aquí el salto más pequeño, que es el ideal, ¿vale? Un compresor ideal consume menos que, lo ponemos en el numerador, que un compresor real que consume más. Entonces, este salto, que es más grande, lo ponemos en el denominador. Todo es conocido menos H2. Lo podemos despejar y una vez que hemos obtenido H2, lo pasamos a la tabla. No nos paramos a calcular ni temperatura ni volumen específico en estos puntos, pues porque en realidad no nos piden que los completemos y no son necesarios. Al final nosotros perseguimos, principalmente el objetivo es completar la columna de entalpías, que es la que necesitamos para responder a las preguntas que nos hacen. Y en el punto 3 tenemos que buscar su entalpía en las tablas, es muy fácil, está directamente en la línea. Una vez que lo tenemos, lo pasamos 1395 a nuestra tabla. El punto 4' está en la isentrópica de 3, luego usamos la ecuación de la isentrópica, la escribimos en función de temperatura, despejamos T4', que nos queda en función de la temperatura 3, que hay que ponerla en Kelvin, y la relación de compresión, en este caso a la inversa. Bien, nos sale 639,1 o con 15, lo redondeamos a 1 y lo pasamos a nuestra tabla. Bien, una vez que tenemos la temperatura, podemos ir a las tablas, ¿vale? Y en este caso, de 639 a 640, la variación ya es del orden de la unidad. Y sí merece la pena que interpolemos, pues porque puede tener un efecto en los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, añadimos esta línea de interpolación. Y bueno, es fácil que ya aprendáis a escribir esta expresión directamente mirando en la tabla, es decir, la H que va aquí en medio menos la de arriba, ¿vale? Es proporcional a la... A ver, ¿cómo lo hago yo? Sí, la H que va aquí en medio menos la de arriba dividido por la H de abajo menos la H de arriba es igual a la temperatura que queremos averiguar su H menos la temperatura de arriba dividido la temperatura de abajo menos la temperatura de arriba. Con esa jugadita pues podéis escribir esta expresión de la que despejáis H y pues bueno, ya aquí está despejada 648 en la entalpía del punto 4'. Para calcular el punto 4 pues nos valemos del rendimiento isentrópico en la turbina. Bien, una turbina real aporta menos que una turbina ideal. Por lo tanto, el salto entálpico real es más pequeño, va al numerador, y el salto entálpico ideal va al denominador. Bien, todo es conocido, menos H4, lo despejamos y una vez que ya lo tenemos, todos los demás valores los sacamos de nuestra tabla y bueno, pues ya tenemos la entalpía en el punto 4 que la pasamos a nuestra tabla. Con esto hemos completado todas las columnas de entalpía, que es lo que necesitamos para las cosas que nos piden. Por ejemplo, rendimiento térmico del ciclo. Pues será en el numerador trabajo de turbina menos trabajo de compresor dividido calor que aportó en la caldera. Bien, pues H3 menos H4 menos H2 menos H1 dividido H3 menos H2. ¿Vale? Se deduce del gráfico. Sustituimos todos los valores que los tenemos en la tabla y nos sale que el rendimiento térmico del ciclo es un 43%. Bien, ahora vamos a ver el trabajo en la turbina. Bien, en este caso, pues H3 menos H4, cogemos los valores de nuestras tablas y los tenemos directamente en kilojulios kilogramos, tal y como nos piden en el enunciado. El trabajo del compresor H2 menos H1, de nuevo, pues sustituyendo estos valores que vienen en nuestras tablas, ya lo tenemos. Bien, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor, es decir, este es el trabajo neto de esta máquina térmica, que son 332 kilojulios kilogramos. Bien, si un trabajo lo queremos pasar a potencia, tenemos que multiplicar por el flujo másico. No es dato del enunciado el flujo másico, el dato es el caudal. Son 6 metros cúbicos por segundo, pero es muy fácil obtener flujo másico si dividimos por el volumen específico donde han medido ese punto. Como ese punto de caudal lo han medido a la entrada del compresor, pues usamos el volumen específico a la entrada del compresor, que es el punto
1, este de aquí. Bien, una vez que obtenemos el flujo másico, lo multiplicamos por el valor del trabajo neto y obtenemos 2.396 kilojulios segundo, lo que es lo mismo kilovatios, que lo podemos redondear a 2,4 megavatios. Bien, con esto ya hemos terminado el ejercicio considerando calores específicos variables. Ahora vamos a repetir los cálculos, pero cómo se harían en caso de que trabajásemos con calores específicos constantes. En este caso, el C sub P es constante, no solo hablamos de gas ideal, sino que ya en este caso le llamamos de una manera especial, que es gas perfecto, pues porque, bueno, hacemos una hipótesis de que la C sub P varía poco, ¿vale? Y no es necesario ir a tablas. Bien, ya no ponemos aquí la columna de la H porque no la vamos a consultar en ninguna tabla y nuestro objetivo es completar esta columna de temperatura. Vale, el punto 1 sí nos interesa el volumen específico, por lo que seguimos necesitando hacer los cálculos del flujo másico y lo vamos a necesitar, pero simplemente por ese motivo. Bueno, lo calculamos con la ecuación de los gases ideales, el valor de R, presión, muy importante, aquí no se puede entrar en bares porque la R pues la tenemos en unidades del sistema internacional. El valor obtenido lo ponemos en nuestra tabla. De 1 a 2' vamos por la isentrópica, esto se hace igual que antes, usamos la ecuación de la isentrópica en formato de temperatura y presiones y podemos calcular la temperatura de 2 que ponemos en nuestra tabla. Veis que la vamos completando esta columna de temperatura. Bien, para una vez que tenemos temperatura en 1 y temperatura en 2', la de 2 va a salir del rendimiento isentrópico del compresor. De nuevo lo ponemos en formato de entalpía, lo que pasa es que ahora por ser gas perfecto el salto de entalpía es el C sub P por el salto de temperatura. Igual pasa con el salto del compresor considerado real, ¿vale? Que lo podemos asemejar a C sub P por el salto de temperatura. Al final nos queda el rendimiento del compresor en función de temperatura, de la única que desconocemos es T sub 2. Pues la despejamos porque como nos han dado el rendimiento isentrópico del compresor, sacamos. Bien, estos de aquí son Kelvin. Aquí hay una pequeña errata. 623,11 Kelvin. Vale. Continuamos. Bien, el punto 3 ya lo teníamos. El punto 4', pues está en la isentrópica de 3, pues aplicamos la ecuación de la isentrópica en formato de temperatura, despejamos T4', nos queda en función de T3, por supuesto puesto en Kelvin, y ahora nos queda la inversa de la relación de compresión. Y nos sale que la temperatura del punto 4' son 639,1. Una vez que tenemos la temperatura de 3 y de 4', la del punto 4 la obtenemos del rendimiento isentrópico de la turbina. Este rendimiento, pues bueno, se deduce igual que antes, la expresión del gráfico en formato de entalpía. Los saltos de entalpía se pueden escribir como C sub P saltos de temperatura y al final podemos escribir el rendimiento isentrópico de la turbina en función de temperaturas, pero es porque estamos considerando gas perfecto, ¿vale? Si no, nos tendríamos que quedar aquí. Bien, despejamos T sub 4 porque lo demás es conocido y obtenemos que son 705,19 Kelvin. Lo ponemos en nuestra tabla y nada, ya hemos completado la columna de las temperaturas. Luego ya podemos pasar a calcular el rendimiento. Se pone como antes, solo que sustituimos por C sub P delta T. La C sub P se simplifica, al final nos queda el rendimiento escrito en formato de temperatura y nos sale un poco más bajo, nos sale 0,38%. Bien, para calcular el trabajo en la turbina y el compresor, volvemos a escribir el salto entálpico como C sub P incremento de T y C sub P como lo calculamos. Bueno, aquí lo he detallado también, como gamma por R partido gamma menos 1. Gamma nos lo han dado. R también lo conocemos para el aire, pues nada, es muy fácil. Y bueno, que sepáis que sale del orden de la unidad cuando trabajamos con aire. Y bien, pues nada, lo importante es tener las temperaturas, que para eso nos hemos trabajado aquí la tabla. Y nos sale 507,03 kilojulios kilogramos. Para la turbina hacemos idéntico el compresor, pero con las temperaturas de entrada y salida del compresor, que son T2 y T1, y obtenemos 334,6. Si hacemos la diferencia entre ellos, tenemos el trabajo neto. Veis que no es nada despreciable el trabajo del compresor,
¿De acuerdo? No podemos hacer como en ranking que despreciábamos en ocasiones el trabajo de las bombas. Aquí eso es imposible hacerlo. Una vez que tenemos el trabajo neto, multiplicamos por el flujo másico. Recordad que este dato lo necesitábamos precisamente para pasar de caudal, metros cúbicos segundo, a kilos por segundo. Una vez que tenemos el dato en kilos por segundo, lo multiplicamos por kilojulio kilogramos y ya veis, los kilos se van, quedan kilojulios por segundo que son kilovatios. Luego esta instalación tiene una potencia neta de 1243,05 kilovatios o lo que es lo mismo aproximadamente 1,24 megavatios. Bien, con esto ya terminamos el problema. He hecho un resumen porque este ejercicio, la versión del problema 3 y del problema 4 lo hemos estado haciendo repetidas veces. Entonces, en el problema 3 considerábamos ciclo ideal y aquí consideramos en el problema 4 ciclo real y en ambos casos con C sub P variable y C sub P constante. Bueno, el dato que más se aproxima a la realidad es este, ¿vale? Y en un momento dado, pues este no está mal del todo y es fácil de hacer. ¿De acuerdo? Si vamos buscando un cálculo rápido, pues podemos quedarnos con este. Este sale muy por debajo y este sale muy por encima. Luego, consejo, intentar siempre que se pueda utilizar los rendimientos isentrópicos de turbina y compresor, tenerlos en cuenta y usar las tablas, ¿vale? Porque el dato, pues merece la pena ajustarlo. ¿Vale? Y si queremos hacer un número por encima, pues nos olvidamos de los rendimientos de turbina y compresor y trabajamos con temperaturas directamente suponiendo C sub P valor unidad. Y bueno, pues nos queda ligeramente por encima, el rendimiento bastante por encima, pero bueno, es una aproximación. Comentaros que si en el ejercicio que hagáis no os dan el valor de gamma, significa que tenéis que trabajar considerando la variabilidad con la temperatura. Es decir, que si no dicen nada, lo correcto es usar las tablas. Ahora, si en el ejercicio os dan el valor de gamma, pues bueno, hacéis uso de ello y pues, hay que hacer menos cálculos y es más rápido. Espero que lo hayáis comprendido. Para aclarar dudas, me las podéis comentar a través del foro y nada, que seguimos en contacto. Hasta luego.